¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. En este mes, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos hablar sobre un tema relevante y que tiene que ver con la disparidad o brecha que existe en los textos de historia que estudiamos, ¿cierto? Y que ven los estudiantes aquí en nuestro país. Sin ir más lejos, vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a María Gabriela Huidobro. Ella es historiadora, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y quien participó de esta investigación de mujeres y género en la enseñanza de historia de Chile a la luz de los textos escolares. María Gabriela, gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Macarena, y muy bien. María Gabriela, ¿cuál es esta desigualdad? Yo sé que tienen cifras y datos respecto de cuánto aparecemos las mujeres en los libros de historia versus los hombres. Sí, mira, una desigualdad que uno la puede medir tanto cuantitativa como cualitativamente y que partió de una premisa en realidad que es importante como tener en consideración, que nosotros hemos revisado, bueno, hablo de nosotros, mi equipo y yo hemos estado revisando en los últimos años toda la literatura y la historia que se ha escrito sobre las mujeres recientemente y que ha permitido demostrar de alguna manera que las mujeres en distintos espacios y contextos han contribuido a los procesos históricos y a la formación finalmente de la sociedad. Incluso en los que uno tiende a no imaginarse mujeres, como la guerra, por ejemplo, ahí han estado. Y a partir de esa constatación nos hicimos la pregunta respecto a cómo se ha transferido ese conocimiento que han aportado los historiadores a los textos escolares. Es decir, si se sigue enseñando en el colegio la misma historia con la que nos educamos tú y yo, o si en realidad ahora se cuenta una historia donde hay más protagonismo femenino, reconociendo por supuesto que los hombres también han participado de manera protagónica en la historia. Y finalmente la conclusión a la que llegamos después de revisar los textos escolares de tercero básico hasta segundo medio, aprobados por el Ministerio de Educación, es que la brecha sigue siendo muy parecida a la de años anteriores, décadas anteriores. Es decir, la historia, como se viene contando, no ha cambiado y las mujeres permanecen en un lugar marginal y anecdótico de la historia y no integradas dentro de los relatos principales. Ya, bueno, y ahí mi pregunta es que nosotros hemos conocido ciertas grandes personas que han sido parte de la historia, no sé, Inés de Suárez, Paula Jara Quemada, pero son solo momentos aislados. ¿Es porque la historia también la escriben hombres? ¿Es porque también tuvieron roles tal vez distintos a los de los hombres? ¿Por qué no estamos las mujeres presentes en los libros de historia o siempre tuvimos una voz más silente en los procesos relevantes de la historia de nuestro país? Claro, lo que dices tú primero, por una parte es que las mujeres siempre se aparecen cuando están en los textos, suelen aparecer como excepciones, como que de manera extraordinaria hubo una mujer que participó en la conquista de Chile, por ejemplo, como que Inés Suárez hubiera sido la única, o como dices tú, Paula Jara Quemada, o sumemos Javiera Carrera, perdón, como las únicas protagonistas de la independencia de Chile y aún así más bien en un segundo plano, ¿cierto? Y no es que en realidad las mujeres no hayan participado de estos procesos. Obviamente, en términos cuantitativos, sobre todo en ámbitos como la guerra o como la política, fueron menos que los hombres quizá, o tuvieron papeles menos visibles que los hombres, pero no significa que no hayan estado ahí. ¿Dónde está el problema? Es que por lo general la historia más tradicional ha tendido a recoger hitos que tienen que ver con ámbitos de protagonismo y desarrollo masculino. La política y la guerra fundamentalmente, o le podemos sumar la diplomacia. Y nosotros con esta investigación no proponemos tampoco que ahora inventemos que hubo mujeres presidentes en el siglo XIX o que hubo capitanes generales que hayan sido mujeres en el periodo de la conquista y de la colonia. Pero las mujeres han estado en otros roles que normalmente el relato histórico, como se escribe en la historia, no toma en consideración y no registra. Entonces, o han permanecido en el anonimato o en realidad esos mundos donde ellas participan no han captado la atención de los historiadores más tradicionales y quedan al margen, por lo tanto, del registro de la historia. Por darte un ejemplo, no es que las mujeres, como decía, hayan sido capitanas de guerra, pero iban a la guerra y participaban como cantineras, como enfermeras. Muchas veces ellas tomaron las armas también y defendieron sus propias causas, y eso por lo general
no aparece registrado, o si aparece, aparece como una excepción, cuando en realidad no era tan excepcional para la época. Claro, y estoy haciendo la analogía cuando pequeñas, ¿cierto?, imágenes que uno puede tener, recreaciones, pinturas, pareciera que ocurre lo mismo, ¿cierto? Uno siempre también se lo imagina poblado de hombres, cuando las mujeres también tuvimos un rol en esa participación. Estoy revisando los datos de este estudio. Dice que la presencia de mujeres alcanza solo un 21% versus un 79% de los hombres, y si bien en el ciclo primario, es decir, de tercero a sexto, la presencia masculina alcanza el 74%, la femenina se reduce al 26%. O sea, sigue siendo básicamente los mismos números a lo largo de todos los textos que vemos en este espacio de tiempo que ustedes investigaron. Desde tu punto de vista, María Gabriela, ¿qué tenemos que hacer hoy día donde finalmente el tema de la paridad, el tema, ¿cierto?, de la inclusión de las mujeres parece ser una relevancia importante para la sociedad, para que nuestras niñas y niños también a temprana edad empiecen a entender el rol que cumplimos las mujeres a lo largo de la historia de Chile? Mira, nosotros la reflexión que hemos hecho a partir de los datos que obtuvimos nos apunta a que uno empiece a exigir cuotas menos paritarias, porque evidentemente ha sido diferente la participación de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Pero sí uno podría utilizar incluso estos mismos textos que tienden a mantener esta tradición historiográfica todavía y esta memoria popular que, como tú dices, nos lleva a imaginar, por ejemplo, qué sé yo, a todos los europeos que viajaron en carabelas a América solamente asociados al género masculino. Uno podría utilizar como profesor en las salas de clase o los mismos padres, madres que acompañan a sus hijos a la lectura de la historia, uno lo podría utilizar para invitarlos a reflexionar acerca de esas ausencias. Es decir, no tomar el texto escolar solamente como un instrumento, un recurso que te entrega información, sino que te invita a generar un aprendizaje desde pensamientos más críticos. E incluso invitar, por ejemplo, a cuestionarnos, a preguntarnos por qué todos los hombres todos los personajes que aparecen en un determinado proceso histórico son hombres. ¿No habrá habido mujeres o dónde estaban las mujeres? Y si no estuvieron en primer lugar, ¿por qué no estuvieron? ¿Dónde estaban entonces? Y si al niño o a la niña le parece injusto o no el hecho de que tengan protagonismos dispares. En el fondo, no es tanto una invitación a reescribir la historia, sino a preguntarse por qué se han generado esas desigualdades a lo largo del tiempo, e invitar también a las nuevas generaciones a descubrir otros personajes históricos que no son necesariamente los que tradicionalmente hemos conocido. Y eso, cierto, es una mirada disruptiva, así que por ahí ya no nos quedan muchos minutos. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a una historia contada desde otro lado? Y quiero enganchar otra pregunta, si es que este estudio que ustedes realizaron con tu equipo, Gabriela, entrega otras características respecto de las apariciones de hombres y mujeres en los textos de historia. Sí, tú te referías a los datos promedio en el fondo y generales que refieren a las apariciones tanto textuales como visuales, iconográficas. Pero luego nosotros hicimos un doble clic ahí para ver qué tipo de menciones constituyen cada uno de esos números. Y como te mencionaba al principio, la diferencia no es tanto cuantitativa como cualitativa. Cuando uno revisa, por ejemplo, qué personajes aparecen con nombre y apellido, la diferencia entre hombres y mujeres es mucho más significativa. Es más del 90% de los personajes que aparecen mencionados con nombre y apellido son hombres. Y menos del 10%, por lo tanto, son mujeres. Y el lugar donde aparecen también es relevante, porque cuando aparece una mujer mencionada con nombre y apellido, normalmente lo hace más bien en el anecdotario, en ese cuadrito, el recuadro que te ponen en el texto escolar, que te recuerda que también hubo mujeres, pero no como partícipes protagónicas de un proceso, independiente que no hayan estado a la cabeza, pero ellas también contribuyeron a el desarrollo de un determinado proceso histórico y falta insertarlas en el centro del argumento. Este dato que ustedes entregan es súper relevante para aquellas futuras profesoras y profesores, ¿cierto?, de historia de Chile, tengan en consideración, como bien dicen, no vamos a llamar a cambiar todos los textos, pero sí poder tener una visión crítica. ¿Qué esperas tú de esta herramienta y este hallazgo que realizaron ustedes? Nosotros en el fondo esperamos que ojalá el trabajo que uno hace, más bien desde el mundo académico, por llamarlo así, o universitario,
y que se entusiasma con estas nuevas líneas de historia de género, de historia de las mujeres, no se quede en las paredes de la universidad. Claro. Porque como te decía, uno ve que se ha avanzado mucho en investigación histórica respecto de mujeres que son realmente notables, pero nos ha faltado quizás salir del artículo indexado, del paper específico que leemos entre nosotros, para poder llevar esto más bien a un debate que puede ser abierto, porque finalmente es de interés de la comunidad en general, o debería serlo. Perfecto, pues, ¿cómo podemos acceder a los datos para que no se quede en las paredes de la universidad? Y con esto ya termino. Sí, nosotros estamos preparando actualmente un informe con la universidad para poder hacerlo público, y luego, por supuesto, también se derivan algunos artículos específicos, quizás más especializados, para compartirlo en revistas de educación y revistas de historia. Pero por lo pronto, a través de la misma página, la plataforma de la universidad y de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, ahí vamos a disponer del informe para que puedan conocerlo con mayor detalle. Perfecto, pues muchísimas gracias por dos cosas. Primero, por acompañarnos en CNN Chile, y segundo, por abrir este debate tan importante que tiene que ver con esta fecha en este mes clave para los desafíos que tenemos las mujeres y la participación. Así que un gusto saludarte, Gabriela. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de visibilizar estas temáticas. Bien, pues, y la invitación, como siempre, es a que sigan junto a la compañía de CNN Chile. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.